en el libro de Nehemías. Ya, hasta ahí todo bien, perfecto, el libro de Nehemías, ¿cierto? La reconstrucción de los muros de Israel. Pero me dijo, tiene que ser relacionado con el matrimonio. Y ahí yo dije, chuta, se complicó un poco el asunto. ¿Cómo voy a relacionar el libro de Nehemías, la reconstrucción de unos muros, con el matrimonio? Pues bien, el día de hoy vamos a ver esto y le puse por título al estudio de esta tarde, Retomando la senda antigua, como se puede ver allá en el fondo. Voy a pedir que tengamos abierto el libro de Nehemías en el capítulo 10. Y voy a pedir que nos pongamos en pie para poder leer desde los versículos 30 al 38. La palabra del Señor dice así, ustedes van a seguir ahí con sus Biblias. Nehemías 10, versículos del 30 al 38. La palabra del Señor dice así, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado ni en día santificado, y que dejaríamos el año séptimo con remisión de toda deuda. Impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, y para el holocausto continuo de los sábados y de las nuevas lunas y de las festividades, y para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiar a Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados, cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Les invito a inclinar su rostro para orar. Buen Dios y Padre Celestial, estamos reunidos un grupo de tus hijos en tu templo. Perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des un oído atento para poder comprender la lección que tú tienes para nosotros el día de hoy. Todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No está resultando esto. Bien, como les comentaba al principio, generar un nexo entre lo que es la reconstrucción de los muros en aquel tiempo a cargo de Nehemías con el matrimonio, la verdad es que me resultó un desafío. Y en este momento quiero enfocarlo de la siguiente manera. Vamos a ver si me acompaña la presentación. Esto siempre pasa, ¿eh? Uno prueba todo y está perfecto antes de, pero después
hay que hacer algunos ajustes. Entonces, yo voy a hablarles acerca de, primero que todo, una introducción a este tema. Luego voy a hablar de lo que es la unión de Adán y Eva. ¿Y por qué, dirá usted, tiene relevancia la unión de Adán y Eva con el libro de Nehemías? Todo tiene relación en la Escritura. Vamos a ver luego la unión de Jehová con Israel. Analizaremos también la unión de Cristo con la Iglesia, para posteriormente analizar lo que es el pacto de Nehemías y el pueblo con Dios. Luego de esto nosotros vamos a desarrollar un taller que va enfocado a los matrimonios y lo hemos denominado el pacto de nuestro matrimonio con Dios. ¿Se puede pasar desde allá? Entonces, como introducción, quisiera presentarles este esquema que representa la relación histórica que ha tenido Dios con la humanidad. Vemos en primer lugar la relación que tuvo Dios con Adán, la relación que tuvo Dios con el ser humano partiendo por la primera creación, es decir, el primer hombre. Esta relación inicia con un ciclo de comunión perfecta. Luego aparece el pecado, su consecuente castigo, para posteriormente, mediante la misericordia de Dios, generar el rescate del hombre perdido y así restablecer esa comunión perfecta con Él. Esto yo lo voy a desarrollar durante el estudio. En segundo lugar, vemos la relación que tiene Dios con su pueblo escogido, el pueblo de Israel. En este caso, la relación comienza con la elección de un hombre temeroso y recto ante sus ojos, como lo fue Abraham, y la promesa de una nación grande. Ya avanzando en este esquema histórico de Dios, vemos su relación con la humanidad. Él extiende esta invitación y Él quiere relacionarse con todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo quiere recibir las buenas nuevas de salvación, pero aquellos que quieren comprometerse con Dios, arrepentirse de sus pecados y seguirle, finalmente son los denominados la iglesia de Cristo, y vamos a ver esta relación hermosa. Ahí grafiqué en esas 4 ejemplos de relación de Dios con la humanidad una cruz. El Señor Jesucristo está presente en cada una de las relaciones históricas de Dios con el ser humano. ¿Y cómo no va a ser así? Pues Cristo es el autor y consumador de la vida, como nos dice Juan 1, del 1 al 3 y 4. Nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí nos está hablando de que el Señor Jesucristo es Dios. Por lo tanto, Él se relacionó con Adán, Él se relacionó con el pueblo de Israel, se relaciona con la humanidad, se relaciona contigo hasta el día de hoy. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, aquí se nos está declarando que el mismo Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Es Dios mismo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero no solo porque el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la vida, es que se relaciona de manera directa con Adán, con el pueblo, con el mundo y con la iglesia, sino que además es el autor y consumador de la fe, como nos dice Hebreos 12:2.
puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Entonces el Señor Jesús es con quien se relaciona la humanidad. Ahora bien, el modelo de Dios, y esto es una parte fundamental del tema, necesito que estén atentos y comprendan esto para poder ir desarrollando esto. El modelo de Dios es vivir en perfecta comunión con Él, logrando la unidad. Eso es lo que busca Dios con nosotros. El mejor ejemplo de esto es la Santísima Trinidad. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas que cada una cumple un rol diferente, pero finalmente son uno solo. Este es el modelo que busca Dios para el ser humano. Toda la historia, por lo tanto, de la humanidad comienza y termina con este modelo. Desde el Génesis vemos a Adán y Eva como matrimonio. Y Dios quiso enseñarles a este matrimonio ese modelo de unión y comunión perfecta. Que no fueran por separado, sino que fueran uno solo. Y fíjense que en el Apocalipsis esto va a concluir con otro matrimonio, que es el matrimonio de la Iglesia con el Señor Jesucristo, en las bodas del Cordero. Entonces, desde el Génesis, desde el principio hasta el Apocalipsis, tenemos matrimonios y ejemplos del modelo de Dios a vivir, una comunión perfecta. Lamentablemente, ahí vemos en la cima de este esquema, esta comunión sufre un quiebre como consecuencia del pecado. El pecado finalmente requiere un castigo. Ese castigo, ya a aquellas personas que se arrepienten de su pecado, reciben justificación y a través de esa justificación se retoma esa comunión perfecta con Dios. Ahora esto es algo bien complejo. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Por lo tanto, se genera aquí un dilema para Dios, porque dentro de sus atributos más importantes está su justicia. Él no puede pasar por alto el pecado que nosotros cometemos. Él debe castigarlo. Y uno se pregunta, ¿cómo lo hace? Porque además es un Dios de amor. Y en su misericordia debiese tener el deseo de rescatar al hombre pecador. Bueno, este equilibrio perfecto de justicia y de amor ocurre en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Dios sí castiga el pecado. La paga del pecado es muerte. Y Él entregó a su propio Hijo para pagar ese precio. Y se manifiesta a la vez otra de las virtudes de Dios, que es el amor. Y en la cruz del Calvario se genera esta armonía perfecta entre la justicia de Dios y su amor. Ahora, ¿cómo yo voy a relacionar el tema de Nehemías? Pues bien, como les decía anteriormente, vamos a analizar primero la unión de Adán y Eva. En Génesis 2, del 21 al 24, vemos que nos dice, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido.
Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo a una mujer y trájola al hombre. A mí me llama mucho la atención esto, en el área en que yo me dedico, que es el área de la cirugía, ¿cierto? Yo considero que esta fue la primera cirugía que se hizo en el mundo. Dios se comportó como un anestesista, ¿cierto? Porque hizo caer en sueño a Adán, no tuvo ninguna molestia. Le sacó una costilla, ¿cierto? Probablemente no dejó ninguna cicatriz como nosotros dejamos. Hizo perfecta su cirugía. Pero ¿qué nos dice más adelante? Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Queridos hermanos, el Señor pudo haber usado el mismo polvo con el cual generó vida en Adán para haber creado a la mujer. Pero ¿por qué Él decidió tomarlo de la costilla del hombre? Esto es algo muy importante. Primero, ¿dónde está la costilla? Está a un costado de la persona, ¿verdad? Por lo tanto, la mujer no está ni por sobre el hombre, ni abajo del hombre. Está a su costado, para ser su compañera, para ser su sustento. Las costillas están rodeando el corazón. Por lo tanto, el hombre tiene que necesariamente amar a su esposa. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, decía Adán. Qué maravilloso que él sentía eso, porque él consideraba que su esposa y él eran uno solo. Y esto fue ratificado por Dios, estableciendo el primer sacramento santo de la Biblia, que es el matrimonio. Cuando se establece el matrimonio aquí en el jardín del Edén, el hombre todavía no caía en pecado. Todavía no había ningún pecado y Dios decidió unirlos en matrimonio. Y dice, por tanto, dejará el hombre su padre y su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. De cierta manera, Dios estaba ratificando ese sentimiento que tuvo Adán con su esposa. ¿Estamos actuando así nosotros como esposos, como maridos, como matrimonios? ¿Nos comportamos como una sola carne? ¿O de repente, no, mi sueldo es mi sueldo, el tuyo es el tuyo, paga tú tus cuentas, ¿verdad? Tú pagas las otras cuentas, hazte cargo del arriendo, yo me hago cargo de las compras del mes. ¿Tienen pasatiempos diferentes? No, yo me voy a jugar fútbol, yo me voy con mis amigas a tomar el tecito de la tarde. ¿Es realmente eso una sola carne? ¿Comparten el almuerzo, conversan o están pegados en el celular, en la tecnología, en el televisor? ¿Tienen ese sentimiento que realmente tuvo Adán? Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Como les mostraba en el esquema inicial, ese es el modelo que Dios quiere para el matrimonio. Una unión perfecta, una unión inseparable. Por eso uno debe actuar como, cuando uno se casa, deben ser una sola persona. Si no se comprende este elemento básico del primer sacramento santo, como les mencionaba anteriormente, van a haber dificultades en el hogar. El matrimonio no va a avanzar espiritualmente. Incluso más adelante voy a comentar que los pecados deben ser comentados entre cónyuges. No porque mi esposa va a juzgarme, a perdonar mi pecado, sino porque son un solo cuerpo. Debe haber esa confianza total en el otro. Estoy fallando en esto, ayúdame para que juntos salgamos de esto. Oremos, arrodillémonos al Señor, hagamos nuestro devocional juntos. Adán lo dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Lo estamos sintiendo así, querido hermano? Como esposo, siento que mi esposa es tan parte mío, y al revés, la esposa puede preguntarse lo mismo, ¿verdad? Lamentablemente, esto no duró para siempre.
Porque vemos que se generó el primer pecado. Y esto es interesante analizarlo. Uno puede leer una y mil veces el Génesis, pero siempre aparece algo nuevo. Dice Génesis 3, del 3 al 6, más del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Esa era la orden. No comeréis, ¿verdad? Y el versículo 4 de Génesis 3 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no pasemos por alto esto. La mujer estaba sola. Satanás no se dirigió al matrimonio. En ese momento ellos estaban físicamente distanciados, no sabemos por qué razón. Pero la astucia de Satanás fue pillar a la mujer sola. ¿Y cuál había sido el mandato? Serán una sola carne. Tienen que ir para allá juntos, para acá, a los congresos, a los viajes, a las vacaciones. ¿Cómo voy a salir de vacaciones yo en un mes y mi esposa en el otro? Eso no puede ser. Pero ellos dieron la ocasión para que Satanás trajese esa tentación. La mujer estaba sola, no estaba acompañada de su esposo. Y la astucia de Satanás vino. Y le dijo, más sabe Dios que el día que comieses de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Estaba sola. No tuvo tiempo de consultarle a su marido, que era la cabeza del hogar. Pilló distraída a Eva y lamentablemente eso pasa con nosotros. Si tu esposo, esposa, estás en tus asuntos y no estás viviendo una vida de una sola carne, esto va a ser muy fácil para Satanás. Y el matrimonio no va a surgir espiritualmente. Luego, bueno, ahí llegó el marido, ¿cierto? Y la mujer le dijo, mira, ¿sabes que este fruto se ve bien agradable? Y ambos cayeron en pecado. El primer pecado, la desobediencia. Y como vimos anteriormente que Dios es un Dios justo, ¿qué veíamos en el ciclo? Que ese pecado merece un castigo, ¿verdad? Y esto también llama bastante mi atención, porque vemos en Génesis 3, 21 al 24, el primer castigo. Primeramente, Dios castiga a Satanás, porque él fue el tentador que hizo caer al hombre, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención el versículo 21 de Génesis 3 que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y vistiólos. ¿Qué uno puede imaginar con que Dios hizo túnicas de pieles y vistiólos? Bueno, implícitamente se ve que Dios en esta oportunidad hizo un sacrificio expiatorio por el pecado que había cometido Adán y Eva. Y de cierta manera Dios le estaba enseñando a su creación cuál era la forma de hacer remisión de los pecados mediante el sacrificio de un animalito y el derramamiento de la sangre. Pero Dios es tan amoroso, porque ellos estaban desnudos en el huerto, no sentían frío, pero como consecuencia de la caída, ahora ellos sufren las inclemencias del tiempo y Dios les provee ropa. ¿Qué Dios más amoroso? Luego de que ellos desobedecieron, bueno, les enseñó cuál era el método para obtener el perdón de ese pecado. Y no solo eso, sino que además, bueno, el castigo para la serpiente ya lo conocemos, para el hombre fue trabajo agrícola muy forzado, para la mujer dolores de parto. Hasta el día de hoy sufren eso, yo me imagino que Maleli va a sufrir eso quizás en algunos meses más, eso fue un castigo de Dios por el pecado. A mí me toca trasnochar mucho, bueno, es lo que me tocó porque también es un castigo de Dios, porque Él es un Dios justo, ¿verdad? Pero también vimos que en ese equilibrio también Él es un Dios de amor y siempre muestra la salida y Él promete un Salvador.
En Génesis 3, 14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, aquí aparece el Dios justo, ¿verdad? El Dios que castiga el pecado. Pero rápidamente aparece la misericordia, el amor de Dios, y le dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es un versículo o unos pasajes muy proféticos que hablan acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos hermanos llevan muchos años en la iglesia y no son capaces de entender este versículo. Pero en el Génesis, querido hermano, en el Génesis capítulo 3, ya está apareciendo la promesa del Salvador. Por medio de esa imagen nosotros vemos al Señor Jesucristo de pie, se le ven, bueno, créanme, se le ven los clavos ahí en los pies, y Él resucitado, aplastando la cabeza de esa serpiente. Para Satanás, haber crucificado a Cristo era una gran victoria, era haber vencido a Dios, porque le dio muerte. Pero la Biblia nos dice que eso es como un arañazo en el talón solamente. Al resucitar el Señor Jesucristo, le aplastó la cabeza a Satanás y le derrotó por siempre. Eso todavía no sucedía, pero ya sucedió. Fue una promesa cumplida. Y se repite este ciclo en la relación que tuvo Adán y Eva y Dios. Comunión perfecta, el pecado, el castigo, el arrepentimiento, y mediante este sacrificio que Dios mismo les enseñó a hacer, probablemente ellos fueron justificados de ese pecado. Ahora veamos la unión de Jehová con Israel. Puesto que Adán y Eva quebrantaron esa comunión perfecta, Dios en su infinita misericordia ahora quiere relacionarse nuevamente con la humanidad a través de un pueblo. Y este fue el pueblo de Israel. Veamos esta unión de Jehová con Israel. Ahí vemos una imagen de Abraham en un altar sacrificando a su propio hijo. Vamos a ver qué pasa acá. Génesis 12, del 1 al 2 dice: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A qué le parece conocido esto? Al primer sacramento que analizamos en el libro de Génesis. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Que se alejara de su padre y de su madre, y te mostraré la tierra en la que debes vivir, buscando una relación, entre comillas, matrimonial. Abraham era un hombre viejo, un hombre manso, pero Dios necesitaba asegurarse de que esta relación que él quería establecer con el pueblo fuera duradera en el tiempo. Y necesitaba probar a este hombre llamado Abraham. Génesis 22, 10 al 13 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense, Sara de 90 años, Abraham de 100 años tuvieron un hijo. Dios le había prometido una descendencia gigante. Pero qué extraño, ahora me pide que mate a mi hijo. ¿Cómo va a ser? Versículo 11 del Génesis 22. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu único hijo. Abraham, queridos hermanos, en su corazón estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y esto no es otra cosa de la imagen futura que vendría sobre la humanidad. Dios mismo entregando a su propio hijo. La diferencia está en que aquí no hubo un sustituto para el Señor Jesucristo. El lugar era nuestro. Y el Señor Jesucristo sustituyó nuestro lugar. Merecíamos la muerte.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero, ¿ya? Y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Dios es misericordioso, proveyó un sustituto para no matar a su hijo. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo creció, el pueblo comenzó a pecar, comenzó a relacionarse con mujeres extranjeras, ¿verdad? Y sufrieron el primer cautiverio. Pero fíjense que la nación de Israel, Dios había prometido que iba a ser muy, muy grande, ¿verdad? Pero las personas que entraron en Egipto no eran muchas. Eso no era una nación grande. ¿Por qué permitió Dios esto? Porque si una nación tan pequeña se establecía en la región de Canaán, iban a ser rápidamente exterminados por los pueblos aledaños. Guerreros bien intrépidos iban a acabar si ellos se proclamaban una nación siendo tan pequeña. Por lo tanto, el imperio egipcio actuó como una suerte de incubadora para esta nación emergente que se llamaba Israel. Dios necesitaba que ellos estuvieran al alero de un imperio grande para que ellos pudieran crecer, y cuando realmente pareciesen una nación, los iba a liberar. Sin embargo, esto también es un castigo de Dios. El cautiverio es un castigo para el pueblo. El pecado te tiene cautivo a ti, me tiene cautivo a mí. Y necesitamos nuevamente la misericordia de Dios para ser libertados. Éxodo 12, 5, 7 nos dice, ¿cómo se iban a salvar de esta 10ª plaga que iba a llegar sobre el pueblo para ser finalmente liberados? Era una representación del sacrificio de Cristo. Éxodo 12, 5, 7 dice, el cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes, y tomarán la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esto representa la sangre del Cordero. Esto representa la sangre de Cristo. Si tú aceptas a Cristo y su sacrificio expiatorio, eres bañado por esa sangre preciosa. Y la muerte y el castigo pasará por encima tuyo. No te afectará. Dios en reiteradas ocasiones, el sacrificio de Isaac, el sacrificio de este cordero sin mancha, de 1 año, pintándolo las puertas, ¿cierto? Eran señales una tras otra, como ocurrió en el huerto del Edén. Dios les enseñó cómo debían expiar el pecado. Él hizo el sacrificio, los vistió con túnicas y pieles. Finalmente ocurre la primera liberación. Éxodo 14, el 29 al 31, y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a siniestra. Me llama la atención esto. ¿Dónde está la Trinidad? Porque nosotros estamos analizando que Dios quiere establecer una comunión perfecta con el pueblo. Y el principal ejemplo de esto es la Santísima Trinidad. En la Escritura, cuando hablamos del agua, se refiere principalmente al Espíritu Santo, pero también se refiere a la purificación en el lavacro del tabernáculo. El pueblo pasó en seco, con 2 columnas de agua, una a un lado y otra al otro lado. Era el Espíritu Santo, presenciando la liberación del pueblo, pero no los mojó, porque no requerían un consolador aún, porque tenían un trato directo con Jehová. Ellos hablaban directamente y se relacionaban con Dios. Por lo tanto, el Espíritu estaba presente, pero aún no participaba. Efesios 1:13 nos dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En esta época sí se ve que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, ¿ya? Jesucristo prometió un consolador cuando Él se ascendió al cielo, y ese es el Espíritu Santo. Cuando me preguntan en algunas iglesias si se pierde la salvación, yo digo fervientemente que no, porque aquella persona que ha recibido a Cristo como Salvador, tiene el sello del Espíritu Santo, jamás perderá la salvación. Porque si nosotros creemos que vamos a perder la salvación, desmeritamos mucho el sacrificio de Cristo, porque tendríamos que añadir algo de nuestras obras para hacerla perfecta. Y nuevamente, luego que cruzaron el Mar Rojo, en seco, ¿cierto?, fue necesario que adoraran a Dios. Y Dios le dio la instrucción a Moisés de hacer un tabernáculo, en el cual, ¿qué tenían que hacer? Tenían que sacrificar. Siempre a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel se le estaba enseñando que debían sacrificar, que debían derramar sangre para obtener el perdón. Nuevamente, vimos la relación de Adán y Eva con Dios y se generaba el mismo ciclo. Ahora vemos la relación de Jehová con Israel y la comunión se quiebra por el pecado. El pecado merece un castigo, por eso fueron cautivos por el imperio egipcio. Ellos se arrepintieron, ¿por qué? Porque ofrecían holocaustos, ¿verdad? De cierta manera, ese derramamiento de sangre de esos animales los justificaba y nuevamente retomaban esa comunión perfecta. Se repite este ciclo. Veamos ahora la unión de Cristo con la Iglesia. Esta es una relación también del modelo que busca Dios. Dios busca un modelo de comunión perfecta, de unión como una sola carne, así como decía Adán, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esa es la relación que espera Dios. Y vemos en Hebreos 9, del 11 al 15, ¿cómo es esto? Si algún hermano me ayuda a buscarlo, por favor. Amén. Bueno, recordemos que en la antigüedad lo que ocurría en el tabernáculo es que las personas iban, sacrificaban sus animalitos por el perdón de su pecado. Pero una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer perfumes, sacrificios, ¿verdad?, para la expiación del pueblo de un año. Y aquí, fíjense lo hermoso que dice estos pasajes, que Jesucristo es un tabernáculo mucho mejor que el hecho por los hombres. Y que además de ser Jesucristo el templo, es además el sacrificio. Entonces, nosotros no podemos menospreciar que Jesucristo y su obra redentora es en su totalidad perfecta. No hay nada, pero absolutamente nada que nosotros podamos añadir a esa salvación. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucita, vemos la derrota de Satanás. Si pueden proyectar ahí Hebreos 2, 14 y 17, por favor.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Con su resurrección se cumple esta promesa del Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Que él iba a derrotar a Satanás. Y aquí lo vemos. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Volvamos a las diapositivas. Entonces se genera la derrota de Satanás. Ahí está. Ahí está el Señor Jesucristo resucitado, aplastando la cabeza de esa serpiente. Ya se cumplió esa profecía de Génesis 3:15. Pero hermanos, no todos la creen. Hay muchas personas que no creen que Jesucristo es el Mesías y que es el Salvador y Redentor de toda la humanidad. Hay judíos que todavía esperan al Mesías. Hay personas en el mundo que ni siquiera creen en Jesucristo. Por lo tanto, es una misión importante para nosotros continuar la evangelización. Todos aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz, que le reciben como Salvador, que aceptan esa sangre, ¿cierto?, que en la antigüedad libraba del pecado, bueno, la diferencia está en que no hay que repetir este sacrificio, porque Jesucristo es el sacrificio propicio, perfecto y eterno para la humanidad. Él no necesita sacrificarse primero, y la Escritura nos decía que Él mismo se presentó en el lugar santísimo. Él es el tabernáculo, Él es el sacrificio y Él es el sacerdote. Él es completamente redentor. No hay nada que nosotros podamos ayudar al Señor Jesucristo. Y voy a pedir que nos pongamos de pie para que nos despertemos y leamos Efesios 5, 24 al 31, porque vamos a ver qué espera Dios de su esposa amada. ¿Cuál es el rol del matrimonio en todo esto? Leamos todos juntos, por favor, Efesios 5, del 24 al 31. Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también los casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta ahí nomás. Pueden tomar asiento. Ya, ahora sí, están atentos nuevamente. La santidad de la esposa. Fíjense que Dios, en este modelo que les comentaba al principio de la comunión perfecta, quiere casarse con la iglesia. Quiere casarse con cada uno de los redimidos por la sangre de Cristo. ¿Estaremos como iglesia preparados para tener esta unión con Jesucristo? He ahí la importancia del matrimonio, hermanos. Él dejó este sacramento que es el matrimonio para que nosotros ensayemos la santidad antes de la boda del Cordero. De ninguna manera Dios va a permitir que su Hijo Jesucristo se case con una iglesia impura, llena de pecado. Pero cuando sea la regeneración de la iglesia, seremos sin mancha. Y eso también lo hace el Señor Jesucristo. Se la presenta a sí mismo, limpia en el lavacro de ese tabernáculo. ¿Para qué? Para finalmente casarse con la iglesia. Es decir, tener un matrimonio. Y ahí hay una mesa servida en el cielo con muchas bancas que representan el puesto que tú puedes utilizar como miembro de la iglesia en esas bodas del Cordero. Y esas bodas del Cordero,
finalmente va a ser la unión y la restitución de esa comunión que Dios estableció en el principio. No va a haber otra forma, porque Jesucristo se va a unir en una sola carne con la iglesia. Eso es algo muy, muy hermoso. Vamos a tener un privilegio tan grande de ser una sola carne con Cristo en esas bodas del Cordero. Es increíble que Dios nos dé esa posibilidad a nosotros que constantemente estamos siendo infieles. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, nuevamente, como les decía, se repite el ciclo, incluso de la relación de Dios con la iglesia. La comunión, el pecado, el castigo, el arrepentimiento y la justificación. No cambia el ciclo, independiente de la comunión que tenga Dios con los diferentes personajes a lo largo de la historia. Ahora vamos a ver el pacto, cortito para finalizar, que hizo Nehemías y el pueblo con Dios. Aquí hay un esquema que grafica lo que sucedió con el pueblo de Israel. En un principio el pueblo y el reino era un reino unido de Israel. Y pese a que pecaban, ¿cierto?, ofrecían su sacrificio y eran regenerados en esta comunión con Dios. Pero fíjense lo que sucede. Empezaron a tener ídolos. Sus mujeres se empezaron a casar con extranjeras, con extranjeros. ¿Y se acuerdan lo que pasó con Eva cuando ella andaba solita por el huerto? ¡Pum! Fue tentada por Satanás. Aquí pasó lo mismo con el pueblo de Israel. El reino se dividió en dos. Un reino del norte, que se llamaba el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, también llamado el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. ¿Cuál es el modelo de Dios? Una sola carne, hueso de mis huesos, ¿verdad? Y de esa forma, espiritualmente, no va a haber conflictos. Pero que el reino se haya dividido no era el propósito de Dios. Los del norte, que se portaron un poquito más mal que los del sur, pero ambos se portaron mal y ambos merecían el castigo. ¿Y cuál fue ese castigo? Nuevamente ser cautivos por los imperios predominantes en la tierra. El reino de Israel o el reino del norte, en el año 700 antes de Cristo aproximadamente, fue deportado al imperio asirio. Ya, y el reino del sur estaba tranquilito, se portaba un poquito mejor, pero no perfecto, pero también fue deportado por el imperio babilónico un poquito después que el reino del norte, 500 años antes de Cristo. Leamos estos pasajes en Segunda de Reyes 17, 6 y 8. ¿Algún hermano, por favor? Y otro que ya vaya buscando. Ya, Segunda de Reyes 17. En el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, del reino de Israel, ¿verdad? Y transportó a Israel a Asiria. Hasta ahí. ¿Por qué el versículo siguiente? Porque los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué fueron deportados? Porque Dios es un Dios justo y Dios tiene que castigar el pecado. Y como ellos iban en contra de los estatutos de Jehová, Dios trajo un castigo, como todo el ciclo que hemos visto, ¿verdad? Veamos el siguiente versículo de Segunda de Reyes, 17. No, el otro, para ver la cautividad del reino del sur. El reino del sur fue cautivo por el imperio babilónico, ¿ya?
500 años antes de Cristo. Entonces, Segunda de Reyes 24 del día al 17, no lo pongan, no es necesario. El rey Nabucodonosor personalmente se acercó a Jerusalén a destruir el templo de Dios, a destruir los muros de Israel. Incluso se atrevió a tanto que tomó los vasos del templo, aquellos hermosos utensilios que eran sagrados, y los llevó para Babilonia. Pero este rey no se llevó a todo Israel, se llevó, por decirlo, a la élite de las personas de Israel. La Biblia dice que dejó a lo más pobre en Israel, es decir, la gente que era poco letrada, la gente que no tenía recursos económicos. El rey de Babilonia no se los quiso llevar cautivos, se llevó a gente que le sirviese, ¿cierto?, como una servidumbre un poquito más elevada. Pero Dios en esto está manifestando su justicia, castigando el pecado, llevando al pueblo cautivo, tanto del norte como del sur. Pero ¿qué más dijimos que es Dios? Es un Dios de amor. Por lo tanto, Dios oyó el clamor del pueblo y los liberó de esa cautividad que estuvieron 70 años, ¿verdad?, en Babilonia. Por lo tanto, Dios castiga el pecado del pueblo llevándolos nuevamente cautivos. Y aquí aparece Nehemías. Este rey se llama el rey Artajerjes. Ustedes lo habrán visto en algunas películas incluso. Un rey poderosísimo. Yo me acuerdo de la película esta que se llama la película Los 300, y el rey Artajerjes aparecía ahí, pero muy, muy poderosísimo. No sé si sería el mismo, porque hubieron una serie de reyes Artajerjes, pero sí era un rey muy poderoso. Y Nehemías era su copero, el que le llevaba el vino todos los días al rey Artajerjes. Y resulta que le llegó la noticia a Nehemías de que su ciudad, Jerusalén, estaba destruida con fuego, que los muros estaban caídos. Antes, en el libro de Esdras se nos relata que había un dictamen de Ciro que autorizaba la liberación de parte del pueblo en manos de Zorobabel, y ellos regresaron y reconstruyeron el templo de Dios. Nehemías fue autorizado por el rey Artajerjes para reconstruir las murallas. Pero esto es algo totalmente increíble. Queridos hermanos, estamos hablando de los emperadores más poderosos del mundo. Ciro, Nabucodonosor, Artajerjes, nombres pero muy renombrados en la historia. Y Jehová movió el corazón de estas personas. Y en este caso el rey Artajerjes permitió que Nehemías volviera, y no solo eso, sino que le dio los recursos. Toma, te doy toda la plata, la madera, sirvientes para que reconstruyas las murallas del templo. No ha salido muy bien esto el día de hoy. Pero bueno, finalmente se reconstruyeron las murallas del pueblo, y la Escritura nos dice que, bueno, en Esdras se reconstruyó el templo. Ellos hicieron sacrificios, holocaustos, pero le duró un tiempo nomás. Siguieron portándose mal. Luego, liderados por Nehemías, construyeron las murallas de Jerusalén, y la Biblia dice que aún no construía ninguno su casa. Y que cuando terminaron de construir las murallas y las puertas, ¿verdad?, Esdras, el sacerdote, comenzó a leer la ley de Moisés. Y las personas comenzaron a quebrantarse de corazón, producto de que estaban dándose cuenta todo lo alejado que estaban de Dios. Y ellos, en el capítulo 10 del libro de Nehemías, decidieron hacer un pacto. Y este pacto que, ahí está, bueno, Nehemías 7 del 1 al 4 lo pueden buscar después, está la construcción de los muros. Y aquí se ve a Esdras vociferando la palabra de Dios frente al pueblo, que lamentaba haber ofendido tanto a Dios. Pero no se quedaron con eso,
sino que ellos decidieron hacer un pacto escrito, porque se estaban arrepintiendo de su pecado. Y Nehemías 9:38 dice: a causa de todo eso nosotros hacemos fiel alianza y la escribimos signada de nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. El hacer pactos de forma escrita en la antigüedad en el Oriente era muy habitual. Todas las religiones, no solo las de Dios, hacían pactos, sino que era una tradición de todas las religiones paganas de la zona. Ellos se comprometían con algo y decían: ya, escribámoslo y firmémoslo. Bueno, el pueblo de Dios hizo lo mismo, pero esto tenía una estructura más o menos así. Primero, en Nehemías 9 se describe la relación histórica que tuvo Dios con el pueblo. De manera general se estipula el pacto. ¿Cuál es el compromiso general del pueblo con Dios? Eso lo vemos en Nehemías 10:29. Hay un detalle del escrito que nosotros ya leímos al principio de este tema, en el que habían diferentes asuntos que se comprometía el pueblo a cumplir. Y finalmente quedaba una copia del manuscrito, la cual era almacenada en el lugar más importante del templo. Y se leía de forma ocasional e intermitente para recordarles al pueblo la promesa que ellos habían hecho. Es decir, el pueblo fue constreñido al escuchar la palabra de Dios, se arrepintieron, pero no se arrepintieron solo de boca, sino que hicieron hacer un compromiso con Dios. Y este pacto se divide de la siguiente manera. Hicieron un pacto doméstico. Primero, que sus mujeres no se casarían con mujeres extranjeras. Es decir, se comprometieron a que no iba a existir parentela mixta o mestizaje. En segundo lugar, hicieron un pacto comercial. Nosotros ya lo leímos. No trabajar en el día de reposo, no comercializar en día sábado. Tercero, hicieron un pacto agrícola. El séptimo año para rescate. Todo lo que produjera el pueblo el séptimo año iba a ser para el trabajo de la obra de Dios. Y finalmente se comprometieron con un pacto económico. Dar sus diezmos, dar sus ofrendas para sostener a los sacerdotes y sus gastos. Tal cual, y cerca de más de 20 personas que eran los principales en el pueblo firmaron ese acuerdo. Y se repite nuevamente el ciclo que yo les quiero, ojalá que queden con esto, que la comunión que uno tiene perfecta con Dios se quebranta a través del pecado, que el pecado requiere su castigo porque Dios es un Dios justo. Pero si las personas se arrepienten de todo corazón y creen en Jesucristo y el derramamiento de su sangre, son justificados y nuevamente se retoma esa comunión, que es el modelo inicial que planteó Dios desde el comienzo. Esto le sucedió a Adán y Eva, esto le sucedió al pueblo, esto le sucede a la iglesia, y ahora nosotros vamos a tener un taller relacionado con los matrimonios. Cuando nosotros nos casamos con nuestro esposo o nuestra esposa, hicimos un pacto. Leímos: seré fiel toda la vida, en enfermedad, en salud, ¿verdad? Pero eso es el pacto que uno hace político o en el registro civil, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer pactos de nuestro matrimonio con Dios. Y es este famoso triángulo que no lo encontré en español, pero que por un lado está el esposo en la base, por el otro está la esposa y en la cima está Dios. Y en la medida que el esposo y la esposa se acercan a Dios por medio de orar juntos, por medio de tener un respeto mutuo, por medio del perdón. Hay matrimonios quebrados porque no hay perdón entre ellos, eso no puede ser posible. Y un amor incondicional.
De esa manera se generan los pactos de Dios y el matrimonio.